Gente, ¿cómo andan? Quiero que analicemos Bitcoin, quiero que analicemos el precio en el corto plazo. ¿Qué sucedió a partir de la proyección que hicimos ayer? Nosotros dijimos en el día de ayer que Bitcoin estaba teniendo una señal de short muy obvia y que generalmente cuando los patrones son tan obvios en el mercado cripto, tiende a sacar a las mayorías que justamente están viendo ese movimiento totalmente obvio. Entonces, para mí ayer había un short muy obvio porque el precio estaba topado una media de 55, subiendo por debajo de esa media, se choca con la media y tiene tres pequeñas velas rojas que estaban haciendo a mucha gente en conjunto con un monitor bajista pensar que el precio iba a caer. Bueno, ahí dijimos que teníamos que tener cuidados, los que estemos apalancados, los que estemos en short, podíamos ir ya sea tomando ganancias o asegurar el precio de entrada y que el precio justamente de los 114.500 no era un precio idóneo para entrar en short. Explicamos que posiblemente podíamos tener alguna que otra vela verde grande para liquidar o sacar justamente a toda la gente que en ese momento, que en el día de ayer estaba entrando en posiciones a la baja, porque reitero, el movimiento era muy obvio. Cuando es muy obvio, mucha gente empieza a abrir shorts y el mercado es un equilibrio constante en el cual tiene que liquidar las mayorías para justamente balancear los longs con los shorts. Entonces, si vemos que hay mucha gente en short, sí o sí teníamos que ver alguna subida para ver algún tipo de liquidación. Y para mí era muy obvio que justamente mucha gente iba a estar viendo este movimiento, por ende, mucha gente iba a estar entrando a la baja. Hoy por hoy que vemos que Bitcoin tuvo esa vela verde, ahora, posterior a esa vela verde, a esta que estamos viendo acá, que para mí fue para liquidar a posiciones en short, vemos dos velas verdes más, vemos una vela con absorción por la parte de abajo y quiero que le demos actualización a esto porque cuando nosotros decimos que tenemos que ir en el trading a corto plazo, movimiento a movimiento y que no tenemos que ver más de un movimiento a la vez, lo decimos por esto. Es muy interesante lo que está sucediendo ahora para aprender nuevamente que tenemos que ir movimiento por movimiento, al menos en el gráfico de corto plazo, ¿no? Creo que en el gráfico diario está sucediendo lo que nosotros dijimos que tenía que suceder, que es que el precio de Bitcoin suba. Nosotros dijimos que hay muchas formas de que esto suba, haciendo un doble suelo, poniéndonos por debajo de la media, subiendo directamente. Ahora, el camino final iba a ser este. De la forma que sea, reitero, teniendo un doble suelo o no teniendo ese doble suelo, iba a ser para arriba porque nosotros ya habíamos analizado que este fractal que teníamos en gráfico diario era muy similar a fractales que anteriormente tuvimos en un gráfico semanal, en el cual mostramos seguridad por encima de la media y cuando se está terminando el valle bajista, caemos para liquidar a gente sobreapalancada y después subimos. Exactamente en un gráfico diario estamos viendo eso en este momento, no es para nada nuevo, las zonas de compras siempre son sobre la media de 55, se compran zonas de soporte, se compra cuando el tiempo para que el activo caiga transcurre y el activo no cae con fuerza, porque es verdad, Bitcoin cayó, ahora no lo hizo con fuerza, entonces en un gráfico diario la tenemos bastante clara, no obstante después podemos ver alguna vela roja en gráfico diario, sí, tranquilamente, y justamente esas velas rojas las podemos analizar mucho mejor al gráfico en el cual vamos a volver ahora, que es con el cual comenzamos el video, que es el gráfico de 4 horas. Bajamos de temporalidad, le hacemos zoom al precio y entendemos que, si bien después de esta vela verde se liquidaron posiciones en short, el precio siguió subiendo, tiene, reitero, lo aclaro otra vez, esta absorción por la parte de abajo que para mí lo único que indica es que el precio tiene fuerza, no obstante, tranquilamente podemos ver algún retroceso. Ahora, en esta idea que reflejaba el principio del video de ir movimiento a movimiento, de no hacer o proyectar 800 movimientos en gráfico de 4 horas como si esto fuera un simple dibujo, el cual sabemos a la perfección cómo se va a desarrollar de acá a 5 días. Cuando ayer dijimos que esperemos a que el precio de Bitcoin suba para liquidar a la gente que estaba entrando en short y ahí ver qué decisión tomar y a lo sumo abrir algún short cerca de los precios actuales, quizá en los 116.400 o en el precio actual, era porque justamente teníamos que esperar a ver cómo el precio de Bitcoin subía. ¿Yo estoy apalancándome? No, no estoy apalancándome. Ahora, ¿voy a pensar en apalancarme en los próximos días? Sí, voy a poder pensar tranquilamente en abrir alguna posición en futuros, no obstante lo voy a hacer en long. Y vengo a aclarar en qué posición, en qué precio yo voy a mostrar a la comunidad privada, a la cual vos podés acceder si te haces miembro del canal, que voy a estar entrando en long en los próximos 2-3 días. Obviamente los tiempos no lo podemos controlar a la perfección. ¿Cuándo voy a entrar en long? Cuando Bitcoin tenga algún retroceso, si es que lo tiene. Obviamente ahora el precio puede seguir subiendo indefinidamente y justamente por eso es que yo elegí no entrar en short y siempre le digo a la comunidad, no se apalanquen si están comenzando a invertir en criptomonedas, si están comenzando a invertir en realidad tendrían que estar enfocados en invertir y no en apalancarse, porque el apalancamiento no es un método de inversión, es un método de especulación para ganar más en un movimiento fugaz rápido, el cual tenemos que entrar y salir de forma rápida. La gente generalmente holdea posiciones en futuros, generalmente también esos errores los comete
la gente que está comenzando en el mercado, por eso es que siempre aclaramos, si estás comenzando en esto, no te apalanques. Ahora, el precio de Bitcoin rompe la media de 55, sube, pero sube con más fuerza de lo que en un principio proyectamos. Tiene una vela con absorción por la parte de abajo, que nos indica que esto tranquilamente puede ser el comienzo de un movimiento más fuerte. Y para mí, cualquier retroceso a partir de acá que veamos a esta zona la cual antes era resistencia y ahora probablemente se transforme en soporte, van a ser zonas de entrar en long. Yo lo voy a estar mostrando en la comunidad, tanto el apalancamiento con el cual estoy entrando, como también obviamente el precio exacto en el cual lo estoy haciendo, o lo voy a hacer. Para mí este retroceso no va a ser para pensar que Bitcoin va a ir a romper otra vez la media para abajo y a irse a la parte de abajo un rango. Es verdad, ayer dijimos que eso podía suceder y que era lo más probable si es que el precio a partir de acá caía, sí, dijimos eso. Ahora, en el juego del trading a corto plazo tenemos que ir movimiento a movimiento y si vemos que justamente esta subida se dio con más fuerza, no hay que ser necios y no hay que tener ningún problema en decir que si bien es verdad que considero que el precio de Bitcoin va a tener que caer ahora, va a tener que apoyar en la media, no creo que vuelva a la parte de abajo de un rango en gráfico de 4 horas. Entonces, ¿esto quiere decir que a partir de ahora nos vamos a puras velas verdes a los máximos históricos? Puede ser que eso suceda. Si eso sucede, yo estaré ganando en spot, no estaré ganando en futuros. Ahora, en futuro voy a estar ganando cuando el precio retroceda y yo tenga la posibilidad cerca de estos precios. Después vamos a ver en función a un monitor, en función a una DX, en función a la acción del precio. Entendamos lo importante que es la acción del precio y cómo a veces nos puede hacer tomar decisiones diferentes a lo largo del transcurso del tiempo. Entonces, en función a la acción del precio también vamos a estar viendo dónde exactamente entrar en long en la comunidad en la cual, reitero, si están comenzando con un porcentaje muy bajo de capital, a 4x o menos, pero por sobre todas las cosas no se apalanquen con mucho capital y con capital que ustedes no están dispuestos a perder. Si ustedes van a abrir una posición en futuros, si van a abrir una posición apalancada, tiene que ser con capital que ustedes estén dispuestos a perder. Entonces, conclusión, el precio de Bitcoin rompe con fuerza la media de 55, no cae a partir de esta vela, la cual para mí era una vela para liquidar posiciones en short, es verdad, fue una vela para liquidar posiciones en short, no obstante también está haciendo en conjunto con estas otras dos velas un patrón de ruptura con fuerza de la media de 55. Entonces, a partir de acá tenemos que estar muy atentos a cómo el precio de Bitcoin retroceda, porque al menos para mí el precio de Bitcoin va a retroceder. En un 80% de probabilidades va a caer. Ahora tenemos que ver, reitero, en función al patrón que forme por la parte de abajo, a cómo caiga, a si cae con velas rojas fuertes o si cae de forma suave. Si lo que va a hacer Bitcoin va a ser algo parecido a esto, obviamente si el precio hace algo parecido a esto, estaríamos hablando de que Bitcoin formaría un doble suelo ahí sí en el gráfico diario y le daría la oportunidad a la gente que no compró en un gráfico diario estos días atrás porque tuvo miedo, porque no se confió de la media de 55, porque pensó que el precio iba a romper la media. Bueno, la gente que tuvo miedo y que no compró, como nosotros dijimos que había que comprar en una zona de soportes, cuando estamos en soportes no hay que dudar y hay que comprar, esta caída le daría a la gente otra posibilidad de comprar en un gráfico diario, ¿no? Obviamente estamos hablando que si el precio cae en 4 horas, sería básicamente una caída de este estilo y para mí esta sería una zona de compra muy pero muy buena. No obstante, también se puede dar otra caída en Bitcoin que es mucho más similar a esta que estamos viendo acá, ¿no? El precio rompe la media de 55 con fuerza, retrocede lento a lo largo de todo este retroceso en el cual nos mantenemos en una media de 55, se desarrolla un patrón bajista por la parte de abajo, vemos que incluso se desarrolla el patrón rojo bajista y seguimos por encima de una media de 55. ¿Cómo interpreto yo esto? Que se desarrolló justamente todo el tiempo que tenía Bitcoin para caer en gráfico de 4 horas y el precio, si bien es verdad que cayó, se supo sostener sobre una media de 55 periodos, algo que en el primer caso analizado no estaba sucediendo. Podemos ver tranquilamente nosotros que en este caso, cuando teníamos el valle rojo bajista, ya estábamos justamente por debajo de una media de 55, habiéndola roto con velas rojas grandes. Entonces el patrón es claramente diferente, por eso es que tenemos que prestarle atención en las próximas horas al precio de Bitcoin, qué patrón va a formar, tenemos que estar atentos a cómo va a caer. No obstante, hoy en día, con el patrón que estoy teniendo, viendo que Bitcoin no subió simplemente con una vela verde, sino con dos velas verdes, con absorción por la parte de abajo, que indican que justamente el precio cada vez que cae intenta volver a subir, en probabilidades tiene más intención de retroceso para seguir subiendo que de retroceso para buscar mínimos anteriores. Por eso siempre digo, cuando invertimos en el corto plazo, es decir, en el gráfico diario, podemos tener una proyección y mantenerla muchos días, esperar a que se dé correctamente, como por ejemplo acertamos en el gráfico diario al decir que esto era una zona de compra, como otras veces también nos confundimos porque
Cuando el precio estaba en esta zona dijimos que esto era un rango para subir, bueno, el precio cae, nos engaña también a la gente que estaba convencida de que acá íbamos a ir para arriba y se apalanca en long. No obstante, cuando vemos que caemos en una zona de soporte, que es nuestra zona de compra, porque la zona de compra no es por encima de una media de 10 periodos. Es decir, el hecho que nosotros hayamos dicho, acá tenía posibilidades de consolidar y de subir, no estamos diciendo que esta sea una zona de compra. Las zonas de compra son siempre en soportes. Siempre, gente. Siempre las zonas de compra van a estar en soportes y en soportes justamente de medias de 55, no de medias de 10 periodos. Las entradas en gráfico diario siempre están sobre una media de 55 periodos, pegados a una media de 55, zonas a partir de las cuales vemos que siempre tendemos a tener movimientos importantes alcistas, ¿no? Entonces, volviendo a la idea troncal, en gráfico diario podemos tener una proyección y mantenerla por unos días, ver cómo se desarrolla, si se desarrolla de forma correcta, si tenemos que hacer algún cambio. Ahora, los cambios se hacen con el correr de los días y los patrones son mucho más claros que un gráfico de 4 horas. Por esa razón fundamental de que en un gráfico diario los patrones son más claros y a medida que subimos de temporalidad los patrones siguen siendo más claros aún, cuando nos bajamos de temporalidad y nos vamos a un gráfico de 4 horas, tenemos que entender que el precio es mucho más volátil y no podemos proyectar 800 movimientos consecutivos proyectando toda la semana en un gráfico de 4 horas. Eso es muy complicado porque los movimientos son mucho más imprevisibles, tendemos a vulnerar una media de 55 con mucha más facilidad, tendemos a respetarla menos, por eso es que tenemos que prestarle mucha atención en el corto plazo a la acción del precio y a ir movimiento a movimiento. Entonces, ¿me estoy apalancando yo en futuros? No. ¿Cómo pienso apalancarme en futuros si el precio hace esto? Acá voy a abrir long. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me sigue de largo el precio? Primeramente, yo puedo analizar ir con stop loss y si no voy con stop loss, voy a operar futuros con un capital el cual yo esté dispuesto a perder. Es importantísimo que vos, si entras en futuros, esto lo dije al principio del video, pero lo voy a repetir otra vez si no me interesa que quede como un reiterativo, es importantísimo que vos, si entras en futuros, lo hagas con capital que no vayas a necesitar en un corto o medio plazo y que vos incluso estés dispuesto a perder. Si vos no estás dispuesto a perder un capital, si a vos un capital te importa, opera en spot, no operes en futuros. Futuros tiene que ser un entretenimiento, mientras que las inversiones en serio están en spot. Entonces, gente, proyección final para gráfico de 4 horas, no sé si a partir del precio actual o si a partir de los 118.400, pero Bitcoin va a tener un retroceso y cuando lo tenga y veamos cómo el precio llega a toda esta zona, podemos analizar entrar en apalancamiento. ¿Por qué estoy cambiando la proyección de ayer de que en gráfico de 4 horas podíamos visitar la parte de abajo un rango? Sencillamente porque el precio no tiene simplemente una vela para caer, sino que el precio sigue subiendo con fuerza, rompe con una X positivo la media de 55, con un patrón de velas muy óptimo para pensar que este es el comienzo en gráfico de 4 horas de una subida de precio por encima de la media de 55, ¿no? Porque en realidad la subida de precio comenzó el día 2 de agosto. Ahora podemos empezar a tener un recorrido alcista por encima de la media de 55, el cual no lo estábamos teniendo desde hace bastantes días, incluso desde hace un mes, ¿no? La última vez que subimos rebotando una media de 55 y teniendo movimientos más altos que los anteriores fue allá por el 4 de julio, hace exactamente un mes. Posterior a eso empezamos a ver un rango, una caída, y para mí esto puede ser el comienzo de acá a 2-3 días. Veamos, reitero, vayamos movimiento a movimiento, veamos cómo retrocede Bitcoin, si es que lo tiene que hacer, puede ser el comienzo otra vez de alguna subida de Bitcoin por encima de una media de 55 en gráfico de 4 horas. En el S&P 500, si bien es verdad que abrimos mucho más caro de lo que estamos en estos momentos, abrimos en valores más altos a los actuales, estamos cerrando justamente en valores inferiores, no obstante esto para mí simplemente es para tener retrocesos en temporalidades más cortas, acá lo podemos ver a la perfección, simplemente son retrocesos. Para mí el S&P 500 en un gráfico de 4 horas sigue siendo alcista y esto es el comienzo simplemente de un rango que nosotros ya estuvimos trabajando hace bastante y que para mí puede tener al SP quizá 2 semanas, 3 semanas en el rango de estos valores. Se compra por la parte de abajo y por la parte de arriba no se vende, sino que se espera que el rango se rompa, porque para mí el rango se va a romper, el S&P 500 va a seguir subiendo, va a tocar nuevos valores históricos, por eso es que todas las zonas bajas de un rango son zonas de compra y después se tiene que esperar a que se rompa el rango. ¿Cuándo se va a romper el rango? No intentes adivinarlo, no tenés el control de este mercado, entonces opera con paciencia. Si estamos en un rango, si efectivamente mi proyección es acertada y comenzamos un rango, vas a tener que tener paciencia, comprar por las partes bajas y esperar a que en algún momento el rango se rompa para arriba, que al menos es lo que yo proyecto. Si tenemos que proyectar a partir de qué precio puede retroceder Bitcoin, trazando un perfil de volumen, entendemos que en la zona de los 117.900, 118.000, tenemos justamente un perfil de volumen bastante importante. Al
estar por la parte de arriba del precio, entendemos que este perfil de volumen funciona como resistencia y que a partir de estos valores podemos encontrar oferta y podemos encontrar el comienzo de ese retroceso que proyectamos en gráfico diario y que nos puede llevar hasta el 9 de agosto, justamente en el transcurso de ese retroceso, ¿no? Entonces, zona de volumen por la parte de arriba, funciona como resistencia, funciona como órdenes de venta, por eso muy atentos a esa zona. Ahora, la gente que quiere operar este short o que quizás haya entrado en short antes, tenemos que entender que el precio para mí va a volver a valores de 115.700, sí, de acá a 3 días va a volver a esos valores. Ahora, cuidado con que si vemos que comienza a caer, la gente se empieza a apalancar en short en esta caída, porque eso sería totalmente peligroso. Para mí las probabilidades están en que si se da una caída simplemente sea en forma de retroceso y no en forma de caída prolongada a visitar otra vez los 112.000. Entendamos que en un gráfico de 4 horas las últimas dos velas hablaron y me están diciendo esto, al menos a mí. Vos podés tener tu proyección, puede ser diferente y puede ser más acertada que la mía. La mía es la que estoy dejando en pantalla, por eso es que cuidado con el apalancamiento, gente, cuidado con el apalancamiento. Lo digo mucho, pero la gente evidentemente sigue queriendo lograr esto de hacerse millonario de la noche a la mañana, lo cual es algo bastante discutible, es algo bastante debatible. Por eso cuidado con la gente que quiere abrir un short millonario en el medio de este retroceso, ¿no? Mucho cuidado. Obviamente no estoy diciendo que esté mal apalancarse, es más, un miembro de la comunidad nos comentó que abrió un long en algunas altcoins y evidentemente con la subida que tuvo Bitcoin en las últimas horas seguramente debe estar en ganancia en ese long. Entonces, ¿se puede ganar en futuros? Sí, se puede ganar en futuros tranquilamente. No obstante, tenemos que estar atentos y simplemente tener cautela, no tener FOMO, no apalancarnos con una gran porción de nuestro capital total y fundamentalmente no seguir un movimiento que ya está comenzado. En futuros es muy importante, más cuando estamos invirtiendo a corto plazo, no operar en long porque vemos una vela verde u operar en short porque vemos una vela roja. Y ahí radica la dificultad, ¿no?, de operar en futuros a corto plazo, que es tener que anticipar su movimiento. No obstante, es la única forma que tenemos. La gente que hoy está ganando en futuros, como por ejemplo también Tomás Bongio, que nos dijo que abrió un long exactamente los 114.500, es porque entró en long antes de que el precio suba. Antes, gente, antes. Si vos querés entrar en long cuando el precio ya te subió, evidentemente es muy tarde. Recuerden que si se hacen miembros del canal, además de acceder a una comunidad en la cual las actualizaciones en tiempo real, debatimos sobre si hay una opción de long, si hay una opción de short, si verdaderamente estamos ante una posibilidad de invertir en spot o no. También tenemos un montón de videos dedicados al aprendizaje en la inversión en criptomonedas y a que justamente puedas dejar de pertenecer a ese 85-90% que entra en este mercado a perder y comiences a lentamente empezar a ser rentable en las inversiones en cripto y quizá también en otros activos bursátiles. No obstante, lo mismo de siempre, un me gusta, un comentario, como digo siempre, siempre ayuda. Que estén bien, nos estamos viendo mañana actualizando el precio y chau.